¿Estamos preparados? Sí, venga, vamos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda edición del curso Conviértete en Data Scientist. Soy Ana Infantes de Mainfor y antes de explicaros un poquito cómo va a ir el curso, os van a hacer una pequeña introducción desde Sandetel. Con nosotros está Ovidio González, consultor en Sandetel, que colabora con la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades en el desarrollo de actuaciones de apoyo al sector TIC andaluz, entre las que se encuentra esta acción formativa. Pues muchas gracias, Ana, por la presentación. Buenas tardes a todos. Vamos, simplemente quería daros la bienvenida en nombre de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades a este curso de Ciencia de Datos del que estamos celebrando ya la segunda edición, ¿no? Hicimos una justo antes de Navidades, ¿vale? Simplemente comentaros que la ciencia de datos es una de las disciplinas que actualmente está más demandada por el mercado laboral y creemos que este curso os va a ayudar a aplicar este ámbito tecnológico, lo que es el Machine Learning y todo esto, a vuestras empresas, ¿no? Para ello, en este curso contamos con dos estupendos profesores, como son Víctor Nalda y Joaquín Fernández, que los tenéis ahí y pronto los vais a conocer. Por lo que simplemente quería recomendaros pues, que aprovechéis al máximo la formación que os ofrecemos, ¿no? Adicionalmente, quería comentar que desde Andalucía Conectada no solo ofrecemos formación. Si vais al portal que tenemos, que es tic.andaluciaconectada.es, Ana, si me hace el favor lo ponéis en el chat para que lo conozcan, tenemos muchos más recursos adicionales. Pues, por ejemplo, tenemos otras actuaciones formativas en otros ámbitos tecnológicos y de gestión también, ¿vale? También tenemos estudios sobre tecnologías habilitadoras digitales, como por ejemplo Big Data, Internet de las Cosas, inteligencia artificial. También, por ejemplo, test para realizar el diagnóstico y conocer el grado de madurez de vuestras empresas. Así como, por ejemplo, también un buscador de ayudas públicas a nivel regional, nacional, europeo, donde hemos seleccionado exclusivamente aquellas ayudas que mejor encajan con las empresas TIC, ¿vale? De Andalucía, ¿vale? Y finalmente, antes de despedirme, pues simplemente quería pediros un poquito de ayuda, ¿no? Porque nosotros hacemos muchas actuaciones y realizamos la difusión de las mismas, ¿vale? Pero muchas veces no sabemos cuáles son los mejores canales para llegar hasta vosotros, para que conozcáis estas actuaciones que hacemos, ¿no? Entonces, simplemente me gustaría que en el chat nos indiquéis cómo habéis conocido este curso, ¿no? Si lo habéis conocido a través de un email, a través de redes sociales, nos indiquéis, por ejemplo, si a través de LinkedIn, Facebook o Twitter, por un compañero o por vuestra propia empresa que os lo ha comentado. Un poco saber por dónde os llegan las actuaciones que hacemos para focalizar en esos canales, ¿no? Para poder mejorarlos, ¿no? Y simplemente, nada más, despedirme y espero un poco que cumpla con vuestras expectativas. Nada. Muchas gracias. Creo que ahora va... Ana, te devuelvo la palabra. Gracias, Ovidio. Es que estaba callado porque se había escuchado por ahí un micrófono encendido. Bueno, os comento un poquito de esta segunda edición de Conviértete en Data Scientist. Comenzó el día 7 de abril, hoy tenemos nuestra primera masterclass. Estaremos juntos hasta el 17 de junio. Tenéis a vuestra disposición 5 módulos de contenido con 4 cuestionarios obligatorios y un caso práctico a entregar. Va a haber 12 masterclass de las que vais a disfrutar de la compañía de Víctor Nalda. Ahora os cuento un poquito más de él. Las masterclass tendrán 2 horas de duración, menos las 2 últimas, que serán de 2 horas y media. Vais a tener los enlaces más el contenido en PDF disponibles en el aula virtual 10 minutos antes de cada sesión. También nos vamos a enviar un recordatorio que ya habréis recibido hoy por mail y también lo pondremos en el canal de Telegram el mismo día de impartición. Tenemos en este curso 2 expertos, que esto es como mi ojito izquierdo y mi ojito derecho. No puedo yo distinguir cuál de los dos es más maravilloso. Para empezar, el docente que os va a acompañar en las masterclass, tenemos a Víctor Nalda, matemático, especializado en modelización, estadística y computación, experto en Machine Learning, en Future Space, profesor de Data Analysis, Business Intelligence, Big Data y Machine Learning en la Universidad Europea de Madrid, la Universidad Oberta de Cataluña y la Universidad de La Rioja. Espero no haber pronunciado algo muy mal del todo para que me odiéis.
Él os dará la clase, pero antes de dar paso a Víctor, que lo vais a tener 2 horas para vosotros hoy, os quiero también presentar a nuestro tutor dinamizador, al que vais a tener disponible en el aula virtual, Joaquín Fernández, ingeniero informático, especializado en ciencia de datos y doctorando de la Universidad Politécnica de Madrid en inteligencia artificial. Joaquín, si quieres saludar un poquito, que lo tenemos aquí. Buenas, ¿qué tal a todos? Ya sabéis que lo tenéis en nuestro aula virtual, en los foros, y podréis hablar con él siempre que lo necesitéis. Un poquito de información también que tenéis que saber. Tenemos la asistencia obligatoria a las masterclass, no podéis faltar. Obviamente podéis faltar de vez en cuando, pero vamos a intentar que vengáis siempre a todas las masterclass, no solo porque es obligatorio, sino también porque es muy útil. Obviamente tenéis un contenido maravilloso y tenéis a Joaquín en el aula, que os va a ser de muchísima ayuda, pero las masterclass, además de conoceros, de hacer networking, de poder tener la oportunidad de ver las distintas opiniones de vuestros compañeros, os van a resolver dudas en tiempo real que no se os van a quedar tan enquistadas. Si por lo que sea algún día no podéis ver una de las masterclass, pues entráis en el aula virtual directamente y la veis grabada en YouTube. Están en el canal de Andalucía Conectada, pero no entréis directamente en ese canal de YouTube y la veáis, porque si no, no tenemos constancia en el aula virtual de que la habéis visto. Y como es parte de la nota, pues sería un poco, perjudicaría porque no estaría esa clase vista, ¿vale? También es importante que en el chat escribáis bien el nombre y el apellido, incluso segundo apellido, si a lo mejor tenéis un nombre y un apellido muy habituales que se puedan repetir para que podamos pasar lista, porque como la asistencia es obligatoria, pues es necesario, y para no ir como en el cole, ¿verdad? Teniendo que decir los nombres y los apellidos, simplemente nos vamos fijando en la persona que esté en el chat. Entonces, en este curso, por favor, no uséis alias ni acordaciones muy particulares, porque si no, no vamos a saber quiénes sois. Podéis hacer a lo largo de la masterclass las preguntas en el chat o directamente abrir el micrófono que vamos a tener cerrado durante el momento en el que está hablando Víctor, porque Joaquín ha venido simplemente por conoceros, para que le pongáis cara para luego en el aula. Obviamente podéis escribir en el chat, pero creo que hace la clase mucho más dinámica y mucho más útil que vayáis directamente con vuestros micrófonos, si no disponéis, pues usad el chat, haciendo la pregunta para que no se quede, como os digo, ahí olvidada y perdáis el hilo. Víctor os va a agradecer, por supuestísimo, que participéis en la clase, que contestéis a sus preguntas, porque es un docente maravilloso, pero todo docente necesita también de unos alumnos maravillosos. Así que ya os dejo con nuestro querido Víctor Nalda y yo os dejo aquí tranquilitos. Sabéis a Manuel, siempre lo vais a tener en las clases, a Belén también la tenéis a golpe de email para cualquier cosa, os llamará, os pondrá incluso a lo mejor pesada, pero de verdad que la obligo yo, o sea, no es que ella quiera, y la tenéis que querer porque es adorable. Así que muchas gracias a todos. Hasta luego. Bueno, perfecto. Pues nada, muchas gracias, Ana, por presentarme. Me gustaría también daros a todos la bienvenida al curso de Conviértete en Data Scientist, es la segunda edición. Así que, bueno, pues algo, algo estaremos haciendo bien si ya estamos por la segunda edición en esta ocasión, ¿no? Bueno, sí que me gustaría aprovechar, bueno, pues a recalcar un poquito lo que os comentaba Ana, ¿de acuerdo? Que bueno, pues que aprovechéis, por favor, que si tenéis alguna duda directamente abráis el micrófono. Es algo que bueno, pues que agradezco mucho, pues porque al final es la forma que yo tengo de saber si se han quedado algunas dudas en el tintero o lo que sea, ¿de acuerdo? Y bueno, pues que aprovechéis que las masterclass son propiamente para ello, ¿de acuerdo? Si os parece adecuado, por no tener una interrupción así muy constante, en la otra edición hicimos exactamente lo mismo y bueno, normalmente conforme vamos avanzando en los contenidos de la sesión, pues suelo reservar unos minutos tras cada uno de los bloques para poder resolver cada una de las preguntas, ¿de acuerdo? Sé que, bueno, pues no soléis ser muy proactivos a lo que es el tema de abrir las cámaras,
pero vamos, si alguno quiere abrirlas y acompañarme cada una de estas tardes en cada una de las masterclass, pues estaré encantado de poder veros y al menos conocernos de manera virtual, ¿de acuerdo? Bueno, bien, pues digamos que tras esta introducción vamos a comenzar ya con la primera masterclass de hoy, ¿no? El curso se va a ir separando por módulos, ¿de acuerdo? El primer módulo que vamos a ver es la introducción a la ciencia de datos y a sus conceptos matemáticos y estadísticos, ¿de acuerdo? Esta es la primera sesión y como yo os estaba comentando, bueno, pues en esta primera sesión vamos a introducirnos en lo que es en el mundo de la digitalización y que cada vez está planteando pues, nuevos problemas y nuevos paradigmas, ¿no? Resultados de esta digitalización es el propio nacimiento de la ciencia de datos y por ende, ligado al concepto de ciencia de datos o data science, vienen dos conceptos más que todos estaremos muy acostumbrados a que cada vez están más en boga y cada vez se utilizan más en el mundo empresarial e incluso también, por supuesto, en el ámbito docente y en el ámbito de la investigación, ¿no? Que son la inteligencia artificial y el Big Data. Al final son dos conceptos que siempre durante el curso vamos a ver cómo se están dando la mano continuamente, ¿no? Estos dos conceptos y este nacimiento de la ciencia de datos, ¿de acuerdo? Surgió para resolver la necesidad pues, de analizar y de tratar estos datos que se encuentran digitalizados pues, para poder mejorar la toma de decisiones en cada uno de los negocios, ¿no? Y ahora en lo que es a lo largo de todo el curso vamos a ver las diferencias entre precisamente la inteligencia artificial, cómo ha ayudado el Big Data en el desarrollo o en el avance de la inteligencia artificial y poder discernir cada uno de estos conceptos. Bien, los objetivos que nos vamos a marcar hoy en esta sesión, el primer objetivo es que comprendamos los conceptos de ciencia de datos, de Big Data e inteligencia artificial, como os estaba comentando, y aquí hemos añadido algunos más que nos había mencionado hasta ahora, ¿no? Que son Machine Learning, que es pues el aprendizaje automático, y Deep Learning, que es el aprendizaje profundo. Además de este primer objetivo, quiero que nos marquemos otro objetivo más, el segundo, que es conocer los diferentes tipos de datos existentes y conocer ejemplos de cada uno de ellos. Parece esto como, vamos, primera sesión, ya voy a tener aquí un tostoncillo de tarde, no, ni mucho menos, ¿vale? Es muy importante que sepamos diferenciar estos tipos de datos, que a todos nos puede parecer de manera muy sencilla, pero hay ciertos casos donde todos caemos en los mismos errores, ¿no? Y esto es esencial en el mundo de la ciencia de datos, tener claro los diferentes tipos y saber diferenciarlos. Y por último, el tercer objetivo de esta sesión, lo que sí que quiero que os quedéis es saber diferenciar qué es la estadística descriptiva de la estadística inferencial, ¿de acuerdo? Al final, todos los conceptos que estábamos comentando de ciencia de datos, como son Big Data, inteligencia artificial, Machine Learning, Deep Learning, están basados en unos conceptos propiamente matemáticos y están muy basados en el tema de la estadística, pero la estadística puede ser de dos tipos, bueno, puede ser incluso de tres, pero vamos a ver descriptiva e inferencial y poder conocer esas diferencias entre ellas. Vale, este es el índice, pero vamos a ir viendo cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Bien, el concepto de ciencia de datos es muy habitual verlo con este diagrama, ¿de acuerdo? Es decir, la ciencia de datos es donde confluyen tres áreas de conocimiento, que es la ciencia de computadores, o lo que más nosotros podemos conocer como informática, lo que es la ciencia o el área de las matemáticas y la estadística, y por último el área del conocimiento de negocio, ¿no? Que esto estaría más pegado al mundo empresarial. Entonces, con este diagrama es como normalmente solemos explicar la ciencia de datos. Donde confluyen estas tres ciencias o estas tres áreas es donde surge precisamente la ciencia de datos, ¿de acuerdo? Como hemos dicho antes, lo que hacíamos era basarnos en la informática con esos conocimientos de la matemática y de la estadística para poder dar solución a problemas de negocio, ¿de acuerdo? Esa sería un poco la definición menos formal de la ciencia de datos. Asimismo, sí que quiero que tengáis también en cuenta que donde confluyen no las tres áreas, sino dos de ellas, pues digamos, la solución a los problemas de negocio por parte
de la ciencia de computadores o la informática es lo que se suele conocer como el desarrollo de software, ¿de acuerdo? La solución que da las matemáticas y la estadística al mundo profesional son los contrastes tradicionales, es decir, contrastes de hipótesis, propiamente lo que es la estadística, y donde estamos uniendo ya también lo que es la informática junto con las matemáticas y la estadística, es lo que se conoce como el aprendizaje automático o machine learning. Entonces, aquí ya tenemos una de las definiciones también propiamente, que es el del aprendizaje automático o el machine learning, y podemos ver de dónde surge, que es la unión de estas dos ciencias, ¿no? La ciencia de los computadores y las matemáticas y la estadística. Bien. Ok. Como veis en pantalla, una de las partes más importantes en la ciencia de datos es la extracción de conocimiento. ¿De acuerdo? ¿Por qué digo que una de las partes más importantes es la extracción de conocimiento? Bueno, pues porque cuando nosotros nos enfrentamos a un problema de la vida real, me refiero a un problema de negocio, ¿de acuerdo? Es decir, que nos estemos enfrentando a él en nuestra empresa o en nuestra propia empresa, o si somos trabajadores por cuenta ajena, o, oye, todavía no estamos trabajando y nos vamos a enfrentar más adelante, ¿vale? En cualquiera de estas situaciones. Una de las partes más importantes es, oye, ¿qué problema es el que tenemos y qué es lo que tenemos que conseguir? En la mayoría de las ocasiones tenemos que comenzar con una extracción de conocimiento. Es decir, oye, debemos de conocer cuál es el problema de negocio, cuál es el problema que está surgiendo, cuáles son las necesidades y cómo nosotros podemos solucionar ese problema de negocio gracias a la ciencia de datos. ¿Vale? Bueno, pues aparte de esa extracción de conocimiento, y una vez que nosotros tengamos un mapa conceptual en la cabeza de tener organizadas cada una de las áreas, cuál es el problema que tenemos que solucionar, otra de las preguntas que nos tenemos que hacer es de qué datos disponemos para poder solucionar ese problema de negocio. ¿De acuerdo? La ciencia de datos, como su propio nombre indica, se basa en datos. Pues si no tenemos esos datos o no tenemos claro de dónde los vamos a coger, en este caso está representada una base de datos, pero podría ser de cualquier otra fuente. Tenemos que tener claro dónde están los datos, cómo los vamos a recoger, con qué frecuencia se actualizan esos datos y cuál es la disponibilidad de esos datos. ¿De acuerdo? En ocasiones vamos a encontrarnos casos en los que la frecuencia de refresco pues, puede ser muy alta, como podrían ser datos de redes sociales, o la frecuencia puede ser muy baja, como podría ser simplemente la actualización de unos ficheros en un servidor, ¿vale? En un FTP o cualquier otro servidor, ¿no? Simplemente un fichero diario o un fichero mensual o anual incluso, ¿vale? Como os decía, otra de las partes más importantes, además de la frecuencia, es conocer dónde se encuentran alojados esos datos e incluso si disponemos de ellos. En otras ocasiones, o sea, en otras situaciones profesionales, lo que nos va a ocurrir es que, oye, los datos no los tengo que recoger y luego los tengo que posteriormente guardar. Bueno, pues en ocasiones también tendremos que tener en cuenta que es posible que lo que necesitemos sea recoger esos datos bien, por deciros algo, bien de unos ensayos clínicos, bien de unas determinadas pruebas o mediante unos sensores, como podría ser en el campo del Internet of Things, del IoT, o incluso de que tengo que realizar pues, cierto web scraping, es decir, obtener la obtención de esos datos a través del scrapeo de páginas web o de otros soportes. Y una vez que yo tengo claro cuáles son esos datos, lo que es el mapa de conocimiento y esa extracción de conocimiento que voy a tener que realizar, lo que nosotros obtendremos serán unas conclusiones gracias a la aplicación de esa ciencia. ¿De acuerdo? Y tener claro cuáles de esas conclusiones o qué es lo que realmente voy a poder obtener. Porque hay veces que nos parece como que la ciencia de datos va a solucionar absolutamente cualquier situación que nos encontremos en el mundo profesional. Y no es así. Tenemos que tener en cuenta a qué problemas se puede aplicar la ciencia de datos, qué tipo de problemas son los que vamos a poder solucionar, porque hay algunos que no podemos solucionarlos, o se tienen que aplicar diferentes técnicas en cada uno de los casos. ¿De acuerdo? Bien. Perdonad que se me ha ido la pantalla. A ver, un momentillo. No sé qué le ha pasado. Perdonad. Ya está. ¿La volvéis a ver de manera completa? Sí. Venga, perfecto. Disculpad.
No, se ha ido esto al garete. Un momentito. Esto se ha marchado al garete. Ahora vamos a poder volver a verlo. Ahí estábamos. Disculpadme. ¿Vale? A ver. Yo creo que ahora sí que lo estáis viendo ya en pantalla completa de nuevo, ¿no? ¿Me podéis confirmar, por favor? Sí. Vale, gracias. Disculpadme. Sí, yo lo veo bien. Vale. Bueno, pues como estaba comentando, tenemos que tener claro todo lo que os estaba diciendo, ¿no? Los diferentes elementos. Oye, el conocimiento del negocio, dónde vamos a tener alojados esos datos o si podemos acceder a ellos, las conclusiones que nosotros vamos a poder obtener y sobre todo conocer si el problema que nosotros tenemos vamos a poder solucionarlo aplicando una metodología de ciencia de datos propiamente, ¿no? Vale. Por conocer, por ahondar un poquito más en este concepto de la ciencia de datos, oye, me imagino que os estaréis también preguntando de, vale, ciencia de datos, pero ¿qué es esto? ¿O qué herramientas suelen ser las más comunes? ¿Qué lenguajes, qué lenguajes son los que se suelen utilizar más habitualmente? O incluso qué herramientas son las que se suelen utilizar, qué programa podría instalarme en mi ordenador para empezar a hacer ciencia de datos, ¿no? Sí, Lola, estamos en la diapositiva 8. Sí, o sea, estamos en la de 1, el concepto de ciencia de datos, tercera slide, ¿vale? Que se corresponde con la página número 8. Ignacio o Nacho, no sé cómo, cómo llamarte, decía que estaba viendo la portada. ¿Estás viendo exactamente como unos hexágonos con las diferentes herramientas donde pone Data Science Virtual Machine? Si puedes confirmarme por el chat, Ignacio, te lo agradezco. Vale, bueno, vamos a seguir mientras me confirme, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los lenguajes que nosotros que normalmente vamos a poder encontrar dentro de ciencia de datos? Bueno, pues los más comunes, el más común de todos, como estáis viendo en este simbolito de aquí, que es como un más, es Python propiamente. Aparte de Python, también se suelen utilizar pues otros lenguajes, como podría ser R, que lo tenemos justo a la derecha. También tendríamos JavaScript, o aquí tenemos Java, aquí tenemos Julia, o C, ¿de acuerdo? Esos son los lenguajes más comunes en cada uno de los lenguajes para ciencia de datos, ¿de acuerdo? Vale, un momentillo. Ahí. Aparte de estos lenguajes, bueno, pues necesitamos unas herramientas para poder desarrollar, ¿de acuerdo?, el código que nosotros vamos a utilizar en los diversos lenguajes. En este curso nos vamos a centrar en Python. Entonces, ¿cuáles van a ser las herramientas que nosotros vamos a utilizar? Bueno, pues vamos a utilizar los cuadernos de Jupyter. Jupyter es esta herramienta que estáis viendo aquí en medio, pero bueno, pues también se podrán utilizar GitLab o GitHub, que son repositorios de código. También tenemos aquí Visual Code Studio, que es una herramienta propiamente de Microsoft que podríamos también desarrollar. Y también podríamos utilizar Anaconda, que es una suite para ciencia de datos que incluye ya Python, incluye también Jupyter e incluso alguna otra herramienta, ¿de acuerdo? Vale, aparte de, bueno, pues de estas herramientas que estamos viendo aquí de desarrollo, también tenemos herramientas que están más enfocadas a ser una plataforma de datos o herramientas para la ingesta de los datos. Como os decía, una vez que nosotros tenemos localizada esa fuente de datos, necesitamos pues tener herramientas suficientes para poder propiamente ingestar, es decir, traernos los datos y meterlos dentro de una plataforma de datos, de una base de datos
o una herramienta similar, ya sea pues on-premise, que sería en nuestras propias instalaciones, o bien sea de manera cloud. Esto lo vamos a ver en los últimos módulos del curso, ¿de acuerdo? No os preocupéis. Pero bueno, herramientas de este tipo pues, podrían ser SQL Server para una base de datos SQL. También podríamos tener bases de datos no SQL, como podrían ser incluso, por ejemplo, Neo4j, o podríamos tener Mongo o cualquier otra herramienta que no sea, pues, que no sea una base de datos SQL, ¿de acuerdo? Que sería una base de datos estructurados. SQL sería estructurado, el resto que os he comentado sería nuestro. También vamos a tener soluciones en cloud e incluso también vamos a utilizar bastante Apache Spark. ¿De acuerdo? Eso sería una herramienta que es bastante común en ciencia de datos para todo lo que es el tema de... Aparte de estas herramientas que estábamos comentando, también vamos a necesitar unas herramientas de exploración de datos o de visualización. La más común de todas es Excel. Todos hemos manejado Excel y todos lo tenemos pues muy en cuenta a la hora de visualizar una tabla de datos o incluso un CSV. También podríamos utilizar SQL Server propiamente para visualizarlos, pero bueno, también tenemos otras herramientas, como podría ser en este caso que estáis viendo aquí, este icono, que no sé si lo veis, es una base de datos con unas bellotas, es Squirrel y una ardillita. Pues Squirrel también es una herramienta pues, para poder visualizar bases de datos estructuradas de tipo SQL. Weka sería otro caso que está muy orientado a data mining, o incluso podríamos utilizar Apache Drill. También tenemos ahí Power BI. Y bueno, no podemos olvidar tampoco alguna otra herramienta de Business Intelligence como podría ser Tableau, o incluso también pues, existe Qlik, ¿de acuerdo? Vale. Esto estábamos comentando desde la parte de la exploración de los datos y la visualización. Ya como herramientas propiamente de Machine Learning e inteligencia artificial, tendríamos, en este caso, serían estas de aquí, y tenemos, bueno, pues infinidad de ellas. Tenemos propiamente Anaconda, que es este circulito de aquí verde que os lo estaba comentando también como herramienta de desarrollo. Tendríamos algoritmos propiamente ya bastante conocidos o que han salido incluso en medios de comunicación, como podría ser XGBoost, que es uno de los que más se está investigando en él y que mejores resultados están obteniendo, o la IGBM, que también obtiene buenos resultados. También Microsoft tiene una parte desarrollada para Machine Learning, o tendríamos también H2O AI, o incluso pues, la parte de Azure de Microsoft para el desarrollo de Machine Learning e inteligencia artificial. Y bueno, pues lo he dejado para lo último, aunque bueno, pues está bastante en boga hoy en día, que es el tema de herramientas para Deep Learning. En cuanto a herramientas para Deep Learning, bueno, pues tenemos desde la K esta que es Keras, ¿de acuerdo? Tendríamos GPU drivers, que bueno, pues no sé si lo conocéis, pero la mayoría de algoritmos de Deep Learning siempre se ejecutan de una manera muchísimo más rápida y de manera más eficiente, no realizando ese procesamiento desde el procesador, propiamente el procesador de nuestro ordenador, sino que son cálculos que los realiza muchísimo mejor la GPU, que es digamos, el procesador que está dentro de la tarjeta gráfica, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues aquí tenemos ONCS, MXNet, tenemos Keras, aquí tendríamos PyTorch, aquí tendríamos TensorFlow, existen multitud de herramientas, ¿vale? Pero mi objetivo era que os suenen un poquito cada una de ellas, ¿de acuerdo? Y bueno, pues en este caso es un ejemplo de Azure. Tenemos como, bueno, pues uno de los esquemas más comunes a la hora de trabajar en ciencia de datos, ¿de acuerdo? En este caso, bueno, consiste en un entorno virtual tanto para Windows como para Linux, ¿de acuerdo? En el que, bueno, pues se han puesto aquí como dos ejemplos. El de la izquierda es Windows, el de la derecha es Linux. Son escritorios virtuales, por lo tanto vamos a estar trabajando en la nube y nos va a dar la sensación que nosotros estamos en un escritorio, pero no es el de nuestro ordenador, es un escritorio virtual, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, lo que aquí se propone es, bueno, pues aquí tenemos un apartado que ofrece Azure
para lo que es el tema de poder compartir el almacenamiento y poder meter en ese escritorio virtual y en la máquina propiamente, poder meter directamente todos los ficheros. Aquí tendríamos toda la parte de Hadoop para el manejo de esos ficheros de Big Data. Asimismo, podríamos contar con el Azure Data Warehouse para lo que es el almacenamiento de los datos y el gobierno del dato. También dispondríamos de un Data Lake y aquí podríamos tener pues, cualquier otra base de datos, ¿de acuerdo? En este caso, ¿vale? Podríamos, lo que estamos viendo es la parte, ¿vale? ¿De acuerdo? Más orientada a todo lo que tiene que ver con el movimiento de los datos, con el almacenamiento de esos datos y poder hacer queries sobre ellos, es decir, poder lanzar consultas en esos datos para poder conocer estos datos que nosotros habríamos almacenado. Entonces, esta parte de la izquierda consistiría en lo que es el almacenamiento de los datos. Como ya os decía, estos escritorios, que el de la izquierda correspondía con Windows y el de la derecha con Linux, significa que nosotros podemos tener un escritorio virtual tanto en Windows como en Linux, no tienen nada que ver. O sea, no es que se corresponda que la izquierda se ejecute en Windows y el de la derecha en Linux. No, lo que os quería decir es que Azure, bueno, pues te da la opción de tener Windows o Linux. La parte de la izquierda, como os decía, es lo que tiene que ver más con el almacenamiento de los datos, y ahora la parte de la derecha es lo que tiene que ver con el entrenamiento de los modelos y tener pues ciertos, además del entrenamiento, el testeo de estos modelos. Para ello, ¿qué herramientas son las que ofrece Azure? En este caso, ¿vale? Que es una arquitectura tipo, una arquitectura de ejemplo. Bueno, pues aparecería Apache Spark, aparecería también Azure Machine Learning para lo que es el desarrollo de los modelos de Machine Learning. Tendríamos aquí, como os decía, el escritorio virtual que lo han puesto pues, para producción, para tener un control de todos esos modelos cuando ya los tengamos en unos sistemas productivos y los tengamos subidos a producción y estén propiamente devolviendo respuesta ante los datos que se le ofrecen. También en este caso, debido a que es Azure con Microsoft, están ofreciendo Power BI como herramienta de Business Intelligence, pero os he comentado que existen otras como puede ser Tableau, Qlik o cualquier otra. Y también tendríamos pues, una base de datos SQL, que sería Microsoft SQL Server, para el almacenamiento de estos resultados. Y además, pues podríamos tener Python o cualquier otra plataforma para el desarrollo de estos modelos, que en realidad es lo que hay detrás de Azure Machine Learning, ¿de acuerdo? Al igual que podría haber Python, podría haber R, podría haber JavaScript o cualquier otro lenguaje. Voy a responder antes de pasar al punto 2 a una pregunta que estaba lanzando un compañero nuestro, que es Emilio Calvo, y ponía entre símbolos de pregunta, ¿no? Que si PHP, me imagino que lo que querrías decir por el tiempo en el que lo has comentado, que si PHP también podría ser un lenguaje de desarrollo para los modelos. PHP también podría serlo. La cuestión es que te tendrías que buscar pues, una librería de PHP que tenga comunicación con Python y entonces puedas tener una ejecución de los modelos. O, por ejemplo, pues con C, o que tenga una comunicación con R. ¿De acuerdo? O sea, esos lenguajes propiamente no tienen librerías, la mayoría de ellos no tienen librerías de Machine Learning, pero sí que tienen librerías para comunicarse con los lenguajes en los que habitualmente están desarrolladas las librerías de Machine Learning, como puede ser Python, R o C, ¿de acuerdo? O incluso Java también tiene alguna. Vale, de nada, Emilio. Bien, vamos a pasar al punto 2, pero antes de nada, ¿alguno tenéis alguna otra duda como Emilio o algo por el estilo? Y así aprovechamos para resolverlo. Que como os he dicho, suelo aprovechar bueno, según vamos terminando cada una de las secciones, pues abrimos un turnillo por si queréis abrir micrófonos, comentarme algo. Sí, una consulta, Víctor. Sí, dime, Sergio. En la anterior, ahí va, que es el DSVM, cuando pones Windows DSVM y Linux DSVM, ¿qué son esa nomenclatura? Sí, es desktop, ¿vale? Service Virtual Machine. Ok, gracias. Nada, es en definitiva el escritorio virtual que os estaba comentando. Ok, perfecto. ¿Vale? Nada.
Venga, pues lo que os comentaba, vamos a seguir con el concepto de Big Data. Ya hemos comentado un poco por encima, ¿no? Lo que pasa que, bueno, para tener una visión absoluta de ciencia de datos, pues hace falta cubrir todo el curso, ¿no? Pero para que empecéis a tener ya una primera aproximación con lo que es la ciencia de datos, sí que quisiera, bueno, pues que tengáis el concepto de ciencia de datos como hemos visto en el punto 1 y además, bueno, pues el de Big Data. En este caso hay como 3 imágenes. ¿Por qué? Bueno, pues el primero de todos es el crecimiento exponencial, es decir, el hub que se ha denominado de Big Data. En los últimos años ha habido un crecimiento verdaderamente exponencial de todo lo que tiene que ver con el Big Data. ¿Esto por qué ha ocurrido? Bueno, pues porque se han desarrollado o se ha investigado lo suficiente, ¿no? Para que empecemos a tener herramientas suficientes para poder tratar estas grandes cantidades de datos. Y encima, debido a que se ha desarrollado suficiente como para poder tener ese almacenamiento de grandes cantidades de datos, incluso el tratamiento de esas grandes cantidades de datos, además ha venido acompañado porque se ha investigado tanto que además ese Big Data o esa tecnología de Big Data cada vez es más accesible desde el punto de vista de que cada vez hay más proveedores, el precio ha ido disminuyendo en cada momento, porque bueno, pues hace unos años esto era bastante más caro que lo que puede resultar ahora, ¿no? Ahora tú vas a cualquier proveedor de la nube, como puede ser Amazon, Google o Alibaba, lo que queráis, ¿vale? El que tengáis en vuestra cabeza y decís, oye, ¿cuánto cuesta la hora de ejecución para lanzar un modelo muy grande de Big Data? Bueno, pues estamos hablando de que es bastante económico. Puede ser unos euros, de verdad, o sea, lo que es la hora de ejecución. La cuestión es que esto necesita horas y horas, ¿no? Pero es muchísimo más barato que anteriormente, que se necesitaban grandes máquinas. Grandes máquinas y que la mayoría de nosotros no teníamos acceso a ellas. Entonces, como decía, un crecimiento exponencial de lo que es la tecnología y lo que es la demanda de todo lo que tiene que ver con estos grandes datos. Cada vez es más accesible, tanto desde el punto de vista de económico, como de tiempo y como de proveedores, cada vez hay más. Y además también ha venido acompañado a que, bueno, pues lo que es todo lo que tiene que ver con la tecnología, las redes sociales y todo lo que tiene que ver con nuestro entorno, cada vez tenemos más fuentes de datos con una tipología cada vez más variada y mayor cantidad absolutamente de todo, tanto en fuentes como en la cantidad de los datos. Pensad que ahora mismo muchos de vosotros, ¿vale? Si os fijáis en la hora, pues no será un reloj analógico, ni siquiera digital, sino que, bueno, pues consistirá en un smartwatch, el cual automáticamente está generando continuamente datos que automáticamente dejan a vuestro, bueno, se almacenan en ese reloj inteligente y viajan a vuestro teléfono, o algunos de ellos incluso viajarán a la nube porque tendréis un sistema como, me lo invento, pero puede ser, yo que sé, el proveedor Garmin, en el cual luego te da ciertas estadísticas, incluso te da ciertos modelos de cómo has podido realizar el deporte o lo que sea. Oye, incluso ahora mismo ya tenemos la archiconocida marca de coches con conducción autónoma, como puede ser Tesla, incluso hay otras marcas que están también investigando muchísimo acerca de ello, ¿no? Pero también los coches están generando datos. Entonces, ya hablamos no solo de los móviles, es que los móviles, cualquier dispositivo electrónico que nosotros llevamos encima, los propios coches, es decir, todo está generando cada vez más datos. Y los datos son muy dispares, son muy diferentes. Ya no únicamente son números, sino que, bueno, pues como vemos en la imagen, pueden ser geolocalizaciones, podemos estar hablando de los típicos mensajes de email que también nosotros, los propios emails que estamos intercambiando, bien sea profesional o personalmente, generan también una gran cantidad de datos, archivos de audio mediante WhatsApp, Telegram o lo que sea, vídeos que se envían, grabaciones, cualquier tipo de dato, y cada vez más es lo que nos estamos encontrando hoy en día en nuestro día a día, ¿no? Entonces, esto es lo que ha hecho surgir el hub de Big Data, que cada vez vaya a mayores, ¿de acuerdo? Además de esto, una muy buena forma de hacernos
de hacernos con el concepto de Big Data o de poder definir ese Big Data es con las famosas 4 Vs del Big Data. Estas 4 Vs del Big Data, bueno, si lo googleáis en cualquier momento, hay gente que habla de 4, de 5, 6, 7, incluso hay gente que ha sacado ya hasta las 25 Vs o hasta 50 llega a haber en algún momento, ¿vale? Pero estas son las 4 Vs iniciales con las cuales se definió el Big Data en su manera primaria, en su manera inicial, ¿de acuerdo? La primera de las Vs es el volumen. Nosotros cada vez contamos con un mayor volumen de datos y eso es lo que nos va a dar un indicativo de que nos encontramos ante Big Data. A mí sí que me gustaría que tengáis en cuenta que el tema de las Vs del Big Data es lo que nos va a permitir conocer si el problema al que nos estamos enfrentando podríamos llamarlo Big Data o en ocasiones quizás tenemos que hablar más de Smart Data, ¿de acuerdo? Porque no estamos ante una gran cantidad de datos. Entonces, podemos pasarle el test de las 4 Vs o podemos cerciorarnos si estas 4 Vs se están cumpliendo. La primera de ellas es un gran volumen de datos. Cuando hablo gran volumen de datos es que tengamos bastantes columnas, ¿vale? Podemos estar hablando de 200 columnas, 300 o hasta 500. Yo he llegado a trabajar con miles de columnas, ¿no? Luego, posteriormente, eso hay que reducirlo. Y en cuanto a filas, es decir, las observaciones de esos datos, ahí sí que tenemos que tener una gran cantidad de datos. ¿Qué es gran cantidad de datos? Medio millón, 250.000 filas, medio millón, o que ya estamos hablando de millones de filas. Eso sí que va a ser, podemos estar hablando propiamente de Big Data, ¿de acuerdo? Otra de las Vs sería la variedad. Esta es la que os he comentado anteriormente. Ya podemos tener archivos de audio, podemos tener archivos de vídeo y de audio, MP3, MP4, el formato que queráis. Podemos tener PDFs, podemos tener imágenes propiamente, podemos tener ficheros de texto, podemos tener logs, podemos tener tablas de datos, ¿de acuerdo? Pero ya no únicamente son números o texto. Hay que abrir un poco la mente y podemos tener muchísimos más tipos de datos, de ahí que tengamos esa variedad. Y además, esta tercera V, que es una de las más importantes, que bueno, pues vamos a necesitar gran velocidad. ¿Por qué? Pues porque si estamos desarrollando un modelo que está recogiendo datos de redes sociales, los datos en redes sociales se generan miles y miles de datos en cada segundo. Entonces necesitamos una velocidad que es lo que habitualmente se suele denominar como estar en online, ¿vale? Es decir, que el modelo sea capaz de poder estar generando resultados de manera instantánea, ¿de acuerdo? Y la última de las Vs, y una de las más importantes bajo mi punto de vista, es el tema de la veracidad. Nosotros queremos ser veraces, queremos, digamos que lo que nos tenemos que preocupar también es porque nuestro modelo, o cuando estemos hablando de Big Data, todos estos datos sean veraces, sean ciertos, ¿de acuerdo? Entonces esa veracidad es una de las partes más importantes a la hora de trabajar con el Big Data y estar cerciorándonos de que estos datos sean veraces, ¿vale? Como ha comentado algún compañero vuestro, exactamente Darío Telo, ha puesto un enlace precisamente a las 42 Vs del Big Data, ¿de acuerdo? De la famosa página CadenaGets. No sé si la conocéis, pero sí que os recomiendo que se suelen poner interesantes artículos en esa página bastante relacionados con el sector TIC, ¿de acuerdo? Bueno, y también contestando un poco a la pregunta de Francisco José Alcázar Martín, nos decía bueno, buenas tardes, ¿con qué o con cuántas herramientas vamos a contar en el curso? Supongo que todas en la nube / online. En el curso vamos a trabajar principalmente con Python y lo vamos a hacer gracias a Google, de acuerdo, con una cuenta que vosotros tengáis de Google, vamos a poder trabajar propiamente en Python de una manera completamente cooperativa. ¿De acuerdo? Y luego sí que vamos a ver herramientas en la nube online, como tú estás comentando, que van a ser herramientas cloud y que vamos a ver cuáles son las diferentes herramientas que existen, ¿de acuerdo? Pues como puede ser, como os decía, vamos a ver Google, vamos a ver Microsoft Azure, vamos a ver también temas de IBM Watson, vamos a ver diferentes soluciones al respecto, ¿de acuerdo? Pero sí que comentaros que lo que vamos a hacer es profundizar muchísimo más en conceptos de Machine Learning, Deep Learning e inteligencia artificial con Python y con herramientas como, por ejemplo,
PySpark o incluso TensorFlow, ¿de acuerdo? Y herramientas que sean un poquito más comerciales, como las que os estaba comentando anteriormente, no las vamos a ver con tanta profundidad, pues porque al final es prácticamente imposible. Vale. También Fernando, me estabas preguntando que veracidad se hace referencia a que sean reales o verdaderos los datos. A ver, hace referencia a que sean veraces, que no es lo mismo, ¿vale? O sea, la veracidad tienen que ser los datos veraces. Entonces, lo que más se preocupa el Big Data es que esos datos, ¿de acuerdo?, provengan de una fuente que tú estés convencido o que te hayas asegurado, ¿de acuerdo?, de que esa fuente de datos es fiable y que tú estés seguro de que los datos son los que tú realmente quieres recoger, ¿de acuerdo? Es decir, que no puedan entrar otros datos o que esos datos no puedan ser manipulables, ¿de acuerdo? Y entonces ya en ese caso no serían veraces, ¿de acuerdo? Es decir, que esos datos no estén generados aleatoriamente, que no haya nadie que los esté generando de una manera ficticia o situaciones similares, ¿de acuerdo? Bien, a la hora de hablar, de hablar del concepto de Big Data, no podemos olvidarnos del ejemplo del paradigma de MapReduce en Big Data, ¿de acuerdo? Como ya habréis visto pues en el contenido del aula virtual, yo esto lo llamo siempre el elefantito amarillo, de forma cariñosa, pero vamos, es Apache Hadoop. Hadoop fue una de las primeras herramientas que surgieron en el tema de Big Data. Es más, Hadoop, pues fue al final casi generado por Google, muy basado en el tema de MapReduce. MapReduce sí que lo creó, el propio algoritmo lo creó Google y consiste en lo que vamos a ver a continuación, ¿de acuerdo? Voy a mostrar el esquema completo porque creo que se ve muchísimo mejor de un vistazo, pero no os asustéis, ¿de acuerdo? Vosotros imaginaros que lo que tenemos es un fichero de texto en el cual en la primera línea tenemos AAC, en la segunda línea CBD y en la tercera línea ACD, ¿de acuerdo? Entonces, MapReduce lo que consiste es que nosotros lo primero que vamos a hacer es ir línea por línea con estos datos. Entonces ya los tenemos aquí. En este segundo paso lo que hemos hecho es partir este fichero de datos, este fichero que era único, en 3 ficheros, uno por cada una de las líneas. Entonces, ¿en qué consiste la función o el paradigma de MapReduce? Bueno, pues precisamente en 2 funciones, que son la función map y la función reduce. ¿Qué es lo que hace la función map? Mapearlos, es decir, para cada uno de los valores que se encuentra, indica cuál es la clave y cuál es el valor. Es decir, oye, ¿qué es lo que me estoy encontrando? En este caso son letras y los cuenta. Dice 1, A1, A1. ¿Veis que no pasa nada porque los tiene repetidos? Posteriormente a esto hay una función intermedia, que es la del shuffle and sort, que en este caso lo que está haciendo es mezclar y ordenar. Entonces lo que hace es agruparlos, de manera que tiene ahora todos los que son As, Bs, Cs y Ds juntos. Y posteriormente con la función reduce lo que está haciendo es reducirlos, es acortarlos y lo que está propiamente queriendo hacer en este caso es de 3 elementos que tenemos de 3 AES y ha contado uno para cada uno de ellos, bueno, pues lo ha reducido a que AES tengo 3, Bs tengo 1, Cs tengo 3 y Ds tengo 2. Y finalmente lo que hacemos es agrupar todo este resultado. Entonces, esto es lo que se conoce como el paradigma de MapReduce. ¿Por qué? ¿En qué consiste esto o cuál es la revolución de este paradigma de MapReduce en Big Data? Bueno, pues esta es una de las formas más comunes en las que gracias a este paradigma es posible guardar tanta cantidad de datos. ¿Por qué? Fijaros en que en el input, es decir, en este fichero inicial que nosotros teníamos con valores repetidos y demás, al final lo que hemos conseguido es tener un resultado en el que ya no tenemos repeticiones. Lo tenemos completamente ordenado y nos dice cuántas AES finalmente tenemos, Bs, Cs y Ds. ¿De acuerdo? Esto es lo que se conoce como el paradigma de MapReduce y es lo que ha permitido que el Big Data haya avanzado tanto, pues porque podemos guardar gran cantidad de datos
pero no utilizando tanto espacio en las bases de datos para ello. ¿De acuerdo? Bien. Antes de pasar a la sección número 3, ¿alguno tenéis alguna duda hasta aquí o queréis comentar algo? Bien sea por el chat o abriendo el micrófono. O que me comentéis qué os está pareciendo, estáis entendiendo los conceptos o que os suena muy raro o habéis visto ya algo de esto. Vale, Fernando González me comenta que todo bien. ¿El resto todo bien? Vale, venga, perfecto. Pues muchas gracias por contestar los que lo estáis haciendo a través del chat. Venga. Vamos a pasar entonces a la sección número 3. Bueno, me alegro que os sea interesante, que me estéis comentando por el chat que os está resultando interesante y sobre todo lo último visto, que es el tema de MapReduce. Es lo que más suele sorprender en el mundo de Big Data, pero todo lo que es Big Data se reduce, valga la redundancia, a lo que es el paradigma de MapReduce, ¿vale? Ese es el kit de la cuestión en el tema de Big Data. Vale, bueno, pues vamos a ver ahora, ya hemos visto un poco lo que es el concepto de ciencia de datos, hemos visto también el concepto de ciencia de datos, hemos visto también conceptos de Big Data y entonces lo que nos quedaba, como os había comentado, es el tema del aprendizaje automático y la inteligencia artificial. Y cómo todo esto está relacionado, ¿de acuerdo? Pues eso, también con una de las definiciones que solemos, o uno de los términos que más se suele tratar hoy en día, que es el tema de Machine Learning o aprendizaje automático, ¿no? Como os estaba comentando. Bueno, pues imaginaros que vamos a ir como por secciones o áreas de conocimiento. El área más exterior a todas de conocimiento es la inteligencia artificial o artificial intelligence. ¿De dónde surge la inteligencia artificial o en qué consiste? Bueno, pues aunque no lo creáis, su origen lo dio Alan Turing cuando realmente creó la famosa máquina inteligente de Alan Turing, ¿no? En el cual nos decía que bueno, lo que va a hacer es simular el comportamiento de un adulto, ¿de acuerdo? Y que además la máquina, otra máquina, o nosotros mismos, ¿vale? No nos demos cuenta que estamos ante una máquina, ¿no? Entonces, no sé si bueno, soléis seguir esta serie de noticias o tal, pero hace ya bastante tiempo en las noticias era muy común ver el tema de, oye, pues se ha avanzado en una inteligencia artificial en la cual pues se le ha puesto delante de un humano y el humano no ha sido capaz de darse cuenta que estaba ante una máquina. Pensaba que le estaba contestando propiamente otro humano o, oye, se ha avanzado en lo que es la resolución del juego del ajedrez o, bueno, esto fue hace ya bastante tiempo, que además el juego del ajedrez tiene jugadas limitadas, ¿no? Es un número y al final una máquina, si ya tiene todas, es muy fácil que gane a cualquier humano, ¿no? Pero bueno, este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, en definitiva, nos tenemos que quedar con que la inteligencia artificial lo que va a hacer es propiamente un juego de simulación, es decir, simular el comportamiento de un humano, ¿de acuerdo? Habitualmente, como ya os estaba diciendo, la inteligencia artificial ha sido muy aplicada a la teoría de juegos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues como veis aquí, directamente pues un algoritmo que desarrolló IBM, directamente en 1997 ya ganó al campeón de ajedrez, al campeón del mundo de ajedrez. Por otros lados, pues también se ha ido avanzando en el AlphaGo o AlphaGo Zero, que fue un desarrollo de una compañía que compró Google, de acuerdo, pues para el desarrollo de bueno, la aplicación del Deep Learning en el Go, que es un juego asiático muy famoso, en el cual pues ya no hay jugadas ilimitadas, son muchísimas más y una máquina no podría quedarse con todas, ¿no? Para eso. Sí, efectivamente, Daniel Ramos hay un documental en YouTube sobre AlphaGo Zero y es muy chulo. O sea, si realmente os gusta todo esto, sí que os recomiendo que lo leáis, ¿vale? Entonces, bueno, ya hemos visto que teníamos como un área de conocimiento exterior, que era la inteligencia artificial, que es la que va a englobar a todo. Cuando digo que es un área de conocimiento exterior, es que si nosotros nos referimos a inteligencia artificial,
en realidad también estamos hablando de aprendizaje automático o de Machine Learning. Es decir, cuando alguien nos dice, oye, se ha desarrollado un algoritmo de inteligencia artificial, yo lo primero que le preguntaría es, vale, ¿inteligencia artificial de qué? Porque vamos a ver que dentro de la inteligencia artificial hay muchas más áreas de conocimiento, como puede ser el aprendizaje automático. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué consiste el aprendizaje automático? Bueno, pues lo primero de todo, está dentro de la inteligencia artificial, pero no cubre toda la inteligencia artificial. Entonces, ¿en qué consiste el aprendizaje automático o Machine Learning? Bueno, pues si nosotros tuviésemos que coger y enseñarle a un ordenador a leer, ¿de acuerdo? Este sería el proceso que nosotros seguiríamos o el esquema, ¿no? Inicialmente, nosotros lo que le diríamos es, oye, tenemos que darle unas instrucciones muy específicas para que él directamente se ponga a aprender a leer o a leer el libro, ¿no? Esto sin Machine Learning. Sin embargo, cuando nosotros le estamos dando si nosotros hacemos esta tarea con Machine Learning, nosotros lo que haríamos es nutrirle y nutrirle y nutrirle de un montón de libros. Por ejemplo, hay gente que se han hecho algoritmos de Machine Learning directamente dándole toda la Wikipedia, ¿vale? Para que aprenda a todo lo que es el conocimiento de la humanidad y poder luego contestarte absolutamente sobre cualquier cosa, ¿no? Entonces nosotros le daríamos todo lo que son los datos y él solo sabe directamente lo que tiene que hacer, ¿no? Es decir, directamente se come, por decirlo de una forma vulgar, todos estos datos y él es capaz de adquirir todo ese conocimiento. Si esto lo realizásemos sin Machine Learning, nosotros sí que tendríamos que ir dándole cada una de las instrucciones muy, muy específicas de qué tiene que hacer en cada uno de los pasos. ¿Cómo vamos a poder realizar Machine Learning? Bueno, pues con alguno de las herramientas, como os decía, que más vamos a utilizar o que se pueden utilizar, pues son TensorFlow, como estamos viendo ahí, Spark, Keras, PyTorch, y una de las más importantes es Scikit-learn o sklearn, que es una de las librerías por antonomasia de Python para el desarrollo de algoritmos de Machine Learning, que es una pues, de las más comunes y las más desarrolladas. Nosotros es de las que más vamos a utilizar, aunque también utilizaremos TensorFlow, ¿de acuerdo? Sobre todo para el tema de Deep Learning. Justamente estaba hablando de Deep Learning. Oye, exactamente, ¿qué es Deep Learning? Bueno, pues como veis, está dentro de la inteligencia artificial, que a su vez está dentro del Machine Learning. Entonces es el aprendizaje profundo. A mí me gusta compararlo porque se le llama aprendizaje profundo porque al final está dentro de todas estas áreas, ¿no? Y bueno, ya veréis por qué se le llama profundo, porque tenemos que ir entrenando los modelos en cada una de las capas de las redes neuronales y tal, ¿vale? Pero ya entenderéis lo del adjetivo profundo más adelante en las siguientes sesiones, pero hay que tener en cuenta, bueno, que se encuentra dentro de las otras dos áreas de conocimiento que estábamos comentando, que estaba comentando yo inmediatamente antes, ¿no? Entonces, oye, ¿en qué consiste el aprendizaje profundo? Bueno, pues uno de los ejemplos más clásicos es una red neuronal, que es lo que estáis viendo en este caso. Entonces, una red neuronal no deja de imitar el comportamiento de nuestras neuronas del cerebro. Todas las neuronas de nuestro cerebro, como siempre hemos visto, o como siempre nos han contado en el colegio, ¿no? Es que todas ellas están conectadas con una red de neuronas y todas ellas hacen acciones muy simples, muy pequeñas, pero que gracias a eso nosotros tenemos una inteligencia. Pues esto es exactamente lo mismo. Esto es una red neuronal profunda. Entonces, cada uno de estos circulillos son las neuronas y están conectadas entre sí. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros lo que vamos a tener son un conjunto de entrada, que es el input layer, que se le conoce, es la capa de input, y nosotros tenemos luego el output. Desde esta capa de input a esta capa de output es muy, muy, muy profundo. Es decir, aquí aparecen tres capas, por decirlo de una forma, de la red neuronal, pero aquí normalmente hay infinidad de capas. ¿De acuerdo? Aquí se tiene que llegar a una cantidad de capas muy grande. Y en ocasiones, todo lo que es este input, no únicamente tenemos 5, sino que tenemos muchas más. De aquí que ese aprendizaje profundo que yo os estaba comentando viene por ese grosor de múltiples capas de neuronas que tenemos que crear en el algoritmo para que realmente pueda obtener los resultados que nosotros estamos buscando. ¿De acuerdo? Uno de los ejemplos más famosos
es el tema de, bueno, pues pasar unas fotos de unos perretes y unos gatetes y poder conseguir que nuestra red neuronal sepa diferenciar entre un gato y un perro, ¿no? Pues por los diferentes rasgos que va encontrando en cada una de las fotografías. Pero ¿esto cómo se consigue? Pues con una red neuronal muy profunda que tras diversas fases de entrenamiento realmente lleguemos a conseguir ya en este output que nos diga si es un gato o un perro cuando le pasemos una nueva imagen. ¿De acuerdo? Vale, hasta aquí. ¿Alguna duda con los tres conceptos de, repasando un poquito, me voy al anterior, de inteligencia artificial, aprendizaje automático y aprendizaje profundo? Vale, por aquí me confirman que todo bien. Venga, perfecto. Víctor, perdona. Sí, dime. Y lo único, el tema del aprendizaje profundo, ¿hay algún otro ejemplo, aparte del de las fotos, que pudieras comentar que no fuera excesivamente extenso? Sí, o sea, a ver, el más famoso es el de las fotos, pero puedes hacer aprendizaje profundo. En este caso, por ejemplo, es un tema de clasificación, ¿vale? Todavía no hemos visto los diferentes tipos, pero en aprendizaje automático, en inteligencia artificial, se diferencia se diferencian múltiples tipos de problemas. Entonces podemos tener problemas que son de clasificación, podemos tener problemas que son de regresión y podemos tener problemas también de series temporales. Entonces un problema de clasificación consiste en que el output va a ser una clasificación, una clase dentro de unas categorías que nosotros tengamos. En este caso, por ejemplo, es un gato y es un perro. Pero esto sería, por ejemplo, una clasificación binaria, porque únicamente tenemos dos, pero podemos tener más clases. Podrían ser 3, 4, 5, así infinitas, ¿vale? Otro de los casos que se suele dar, el tema de la regresión. Entonces, podría ser un problema de regresión con aprendizaje automático, en este caso, en el cual un caso que os suele resultar también bastante curioso. Oye, como os decía, el coche de Tesla, realmente cómo va detectando que nosotros tenemos unos peatones, que tenemos un semáforo, que ese semáforo está en rojo, en ámbar o en verde, ¿vale? Pues uno de los problemas iniciales, la gente se piensa que simplemente la red neuronal se come el vídeo y tira para adelante. Comerse el vídeo no es tan sencillo. Es decir, antes del vídeo es necesario separar cada uno de los fotogramas del vídeo. Y en esos fotogramas es necesario diferenciar elementos que para la inteligencia del coche son necesarios. Entonces, esa diferenciación de áreas o de elementos dentro del fotograma en el cual digamos, mira, pues te puede interesar esta parte que es un peatón. O todavía no sé qué es un peatón, pero yo sé que esta parte te interesa. O el semáforo, o los coches. Pues esos cuadraditos, digamos que seleccionas el área, eso es un problema de regresión. ¿Por qué? Porque es un problema que es continuo, es decir, tienes que decirle las coordenadas para ese cuadradito donde va a estar cada uno de los elementos. Que luego, posteriormente, necesitarás pasar por una red neuronal de este tipo para que realmente te diga, ¿es un peatón? ¿Es un semáforo? ¿Es un coche? ¿Es un camión? ¿O qué es exactamente? ¿Vale? Okay. Y luego, otro de los problemas también que puede resolver es el tema de series temporales. Las series temporales son propiamente elementos, son variables que son continuas, es decir, que están generando una serie de datos. Un caso muy típico de una serie temporal es la temperatura que hace en tu ciudad. Entonces, si tú quieres predecir cuál es la temperatura que va a hacer mañana, pues eso tiene que ver con la variable temperatura, pero también con el tiempo. ¿Vale? Entonces ahí en ese caso, además de poder hacerlo con una red neuronal, también tiene en cuenta otro tipo de elementos, como puede ser la estacionalidad, puede ser el tema de los ciclos por las estaciones del año o en un poco los días anteriores que has tenido o otros años, ¿sí? Ok, ¿eso entraría dentro de Deep Learning? ¿El tema de la regresión? Puedes resolverlo precisamente con una red neuronal o podrías resolverlo también con Machine Learning. No tiene, o sea, todo depende de cómo quieras resolver tú el problema. Okay. ¿Vale? Sí que es cierto que el tema de las imágenes se resuelve muchísimo mejor con Deep Learning que con Machine Learning. Okay. ¿Vale?
Vale, gracias. Nada, a ti, Sergio. Sí, mira, por ejemplo, nuestro compañero Fernando González García, él dice que algo que usan mucho es para separar correos electrónicos como spam o no. Efectivamente es otro tipo. Al final es una clasificación. Entonces te dice la probabilidad de que realmente sea spam o no lo sea, precisamente con redes neuronales. Al final lo que hace es ir captando cada una de las palabras que se encuentra en el correo y puede clasificarnos el correo como spam o no. Ese es uno también de los casos de Deep Learning. ¿Vale? Bien, pues bueno, yendo ya a la cuarta sección, ¿de acuerdo? Que es el tema de los tipos de datos. Nosotros tenemos que tener en cuenta que todos los datos que nosotros nos vamos a encontrar en la mayoría de las ocasiones en un entorno profesional es lo que se conoce como datos en crudo. ¿Qué es un dato en crudo? Bueno, pues los datos en crudo pueden ser esos correos que estaba comentando nuestro compañero Fernando, o el caso que yo le estaba comentando a nuestro compañero Sergio, que nosotros tenemos directamente el vídeo o tenemos directamente las imágenes. Entonces esos son datos en crudo. Podemos tener también logs de un servidor y poder analizar con Deep Learning los posibles ataques que puede estar recibiendo ese servidor. Podemos estar recibiendo también directamente los datos de un sensor, de temperatura, de humedad o de presión, cualquier sensor que os estéis imaginando. Todos esos son datos en crudo. Y la misión de la ciencia de datos es generar conocimiento de esos datos en crudo. Me estoy repitiendo mucho con el conocimiento, pero es que es uno de los conceptos clave con los que tenéis que quedar. Entonces, pasar de esos datos en crudo al conocimiento de esos datos, para ello tenemos que conocer los diferentes tipos de datos que tenemos. Entonces, vamos a tener unos datos que los vamos a llamar, los vamos a conocer como datos simples, otros que van a ser datos estructurados y otros datos que son no estructurados o semiestructurados. Este concepto de estructurado y no estructurado o semiestructurado lo he estado comentando ya antes en los dos tipos de bases de datos que teníamos. Había hablado de SQL, que es lo que se suele conocer como un dato estructurado, una base de datos estructurada, y una base de datos no estructurada que había nombrado algunas, como puede ser Mongo, MongoDB o MariaDB, o puede ser también Neo4j o Neo4j, ¿vale? Simplemente porque os suenen un poco las bases de datos. Entonces, oye, ¿qué datos vamos a tener? Bueno, pues los datos simples es lo que podríamos decir datos que solemos encontrarnos más en informática, ¿no? Es decir, oye, en un Excel puedo tener un verdadero, falso, todos los números reales, esos son números con decimales. Podríamos tener también los números naturales, ¿no? 0, 1, tal, o los enteros, o únicamente los positivos, o también positivos y negativos, incluyendo el 0, ¿vale? Todos esos datos es lo que se podrían ser datos simples. ¿Qué van a ser estos datos estructurados? Bueno, pues los datos estructurados, escogiendo esos datos simples, los tenemos en un vector. Un vector que podría ser una pareja, 3, 2, pero también podría ser un vector únicamente de una dimensión, también podría ser el 3, 4, 1 o el 1, 0, 1, de forma separada. ¿Vale? Cuando esa dimensión, una única dimensión, nos la llevamos ya a dos dimensiones, es decir, que no únicamente va a lo largo o a lo alto, es decir, va a lo largo y a lo alto a la vez, pues podemos tener lo que estábamos viendo en pantalla, que son, podremos verlo de dos maneras. Podemos verlo como dos vectores de una única dimensión, como es el 1, 0, 1 o el 3, 4, 1, o también podemos verlo como tres vectores de arriba abajo o de abajo arriba, igual me da, el 1, 3, el 0, 4 y el 1, 1. ¿Sí? Y si esto ya nos lo llevamos a tres dimensiones, es decir, que además de lo largo, lo alto, le damos profundidad, es donde vamos a tener un cubo. Y esto es lo que se conoce en todos los casos, son datos estructurados. ¿Por qué se les llama estructurados? Porque se encuentran dentro de una estructura, dentro de un orden. Tienen un orden, tienen una estructura que sigue, una tabla, habitualmente, ¿vale? Son datos tabulares. Pero ¿qué pasa también? Que nosotros podemos tener datos estructurados como el tipo que estáis viendo ahora mismo, que está muy relacionado con lo que nos estaba comentando nuestro compañero Fernando
de los correos electrónicos como spam o no spam. Nosotros normalmente en nuestro gestor de correo electrónico, pues vemos directamente el correo y nos pone, es de tal, te lo ha mandado a ti y a no sé cuántas personas más, este es el head que le ha puesto, es decir, el asunto, y esto es lo que te escribe. Pero en realidad, por detrás, lo que está ocurriendo es lo que estáis viendo en pantalla. Y esto es lo que se conoce habitualmente pues, como un JSON. Esto es una estructura de JSON o JSON. Estos son unos metadatos, es decir, por detrás hay más datos de los que nosotros vemos. En este caso veríamos que hay dos mensajes. Uno que lo envía Tobe a Hani con el asunto reminder y te dice don't forget me this weekend. Y en el segundo es la contestación que le da a Hani a Tobe que le dice I will not. ¿Vale? Entonces sería simplemente una conversación. Y esto es como realmente estaría por detrás en la base de datos. ¿Vale? Entonces habíamos visto ya esos datos simples, esos datos estructurados y ahora vamos a ir a esos datos no estructurados o semi-estructurados. ¿Por qué decimos no estructurados o semi-estructurados? Dependiendo del tipo de dato de cada uno de ellos, pues vamos a encontrarnos con uno o con otro. ¿Cuáles son estos tipos? Bueno, pues como os decía, podemos tener audios en MP3, vídeos en MP4 o cualquier otro formato. Un archivo de Word también es un dato no estructurado o semi-estructurado. Un fichero PDF también es un dato no estructurado. O incluso los datos de redes sociales, como aquí podemos tener Twitter. ¿De acuerdo? Entonces, oye, una vez que nosotros tenemos estos tres tipos de datos que nosotros hemos visto y estos que os estaba comentando, ¿por qué estamos hablando de no estructurados o semi-estructurados? Bueno, pues porque, por ejemplo, un dato, un PDF o un tweet o los datos de la red social de Twitter sí que tienen una estructura, por eso decimos semi-estructurados, en cuanto a que tenemos un tweet. En el tweet nos va a indicar qué usuario lo ha realizado, cuál ha sido el mensaje, desde dónde se encontraba, desde qué dispositivo lo ha escrito, si ha puesto unos hashtags, si tiene un retweet de alguien. Es decir, sí que tienen una estructura dentro de lo que es la red social, por ejemplo, de Twitter, como se estaba comentando. Entonces, en ese caso, podríamos decir que son datos no estructurados o, si queremos hilar un poquito más fino, decir, son semi-estructurados porque sí que nos encontramos con una pequeña estructura dentro de todos estos datos, ¿no? Aunque hay que entender que, bueno, pues que algunos de los campos es como todo el texto del tweet, que claro, pues es al final una variable o un campo de tipo cadena en el cual pues ahí entra todo el texto que haya querido escribir el usuario, por supuesto que en el caso de Twitter que tiene una limitación, ¿no? Vale, bueno, pues porque recordemos simplemente los tipos de datos que vamos a tener son datos simples, datos estructurados y datos no estructurados o semiestructurados. Una vez que hemos visto ya los tipos de datos, lo que vamos a hacer es seguir con los conceptos que os estaba comentando de la estadística, ¿no? Que es al final la ciencia en la que se está basando todo lo que tiene que ver con el aprendizaje automático. Entonces, oye, a todos nos han estado, o la mayoría de nosotros habremos visto en nuestra educación, ¿no? Pues la asignatura de matemáticas y, bueno, pues algunos de nosotros igual habéis visto lo que es la parte de la estadística, ¿no? Que al final es la ciencia que trata de pues, interpretar los datos con los que se estén analizando en ese momento, describir la información pues, mediante unos indicadores, pues por ejemplo, a todos nos sonará la media, la mediana, el mínimo, el máximo o algún otro indicador estadístico, ¿de acuerdo? Y consiste en que posteriormente, gracias a esos indicadores estadísticos, podamos extraer ciertos comportamientos y además nos permita tomar decisiones acerca de los datos, ¿de acuerdo? Eso es con lo que podríamos definir la estadística desde el punto de vista de qué va a aportar pues, para la parte de Machine Learning, ¿no? Oye, pero aparte de esto, ¿para qué podemos usar la estadística? Bueno, pues la mayoría de las veces se utiliza para estas cinco áreas, ¿no? En la parte de resumir características es lo que os estaba comentando yo. De, oye, ¿qué características tienen nuestros datos? Y cómo con ciertos indicadores que ya tenemos preestablecidos o definidos, como podría ser
como os decía, ¿no? Desviación estándar, media, mediana, diferentes indicadores estadísticos, nos da información acerca de unos datos. Aparte de esto, otra de las áreas es manejar la incertidumbre. La incertidumbre es el error, ¿vale? Es lo que todos hemos llamado toda la vida el error. Entonces sirve para manejar el error. Creo que muchos de vosotros os sonará que cuando hemos dado algún resultado estadístico siempre lo acompañábamos de unos intervalos de confianza. Pues es eso, es la confianza que nosotros tenemos para dar esos datos o propiamente, ¿no? Pues, la confianza que nosotros tenemos para esos resultados o el error que tenemos al dar esos indicadores, y eso es lo que se conoce como la incertidumbre. Además de esto, bueno, pues también hay otra área muy importante en la que usamos también la estadística, que es para obtener relaciones entre los datos. A todos os sonará el tema de, bueno, pues de las correlaciones o algún otro estadístico que estoy seguro que a todos pues os sonará de cuando os explicaron estadística, ¿no? Además de esto, bueno, pues también es muy común para realizar muestreos. Si nosotros tenemos una cantidad de datos muy grande, hay veces que no podemos trabajar con todos esos datos y lo que hacemos es ir realizando pequeños muestreos, es decir, pequeñas catas en los datos, vamos recogiendo unos poquillos datos de todos los sitios para poder tener una muestra lo suficientemente representativa de los datos y poder trabajar con esa muestra, ¿no? Con un subconjunto de los datos, pero que sí que sea representativo de todos ellos. Y por último, bueno, pues para tomar decisiones. Gracias a todo lo anterior podemos tomar decisiones de negocio gracias a la estadística. Como os decía al inicio de la clase, la estadística, la estadística se divide en diferentes, bueno, o sea, hay diferentes tipos dentro de lo que es la estadística. Está la estadística descriptiva, que en este caso bueno, pues consiste en un conjunto de técnicas y de procedimientos, ¿no? Que te ayudan a describir los datos que tú tienes, mostrar esos resultados que tú has obtenido y resumir toda esta información de un conjunto de datos. Es la que yo os comentaba de que describe el conjunto de datos y nos da una información acerca de ellos. La estadística descriptiva son lo que habitualmente os he estado comentando todo el rato de la media, desviación típica, desviación estándar, media, mediana, moda, mínimo, máximo, absolutamente todo ello, ¿no? O incluso las correlaciones como estábamos nombrando anteriormente. Esto es lo que se conoce como estadística descriptiva. Nos va a describir la situación actual de los datos, nos va a describir esos datos. ¿De acuerdo? Aparte de esta estadística descriptiva, que aquí os pongo un ejemplo, por ejemplo, os pongo un ejemplo de un uso en lo que es en el ámbito del fútbol, como podría ser la Liga Santander, ¿de acuerdo? En el cual pues te está diciendo, como estáis viendo aquí, pues las asistencias para cada uno de los jugadores, los partidos que han jugado, asistencias por partido, pues todo esto es estadística descriptiva, ¿de acuerdo? Pero como os decía, existe otro tipo. Existe un caso que es la estadística inferencial, que lo que hace es utilizar la inferencia estadística. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues como os decía, yo tengo una población, que es toda esta, mi conjunto de datos es muy grande, cojo un subconjunto de datos que sea suficientemente representativo, hago absolutamente todos los cálculos y todo lo que yo quiera realizar en la muestra de datos, es decir, en un subconjunto mucho más pequeñito, y gracias a la inferencia estadística puedo trasladar los resultados que yo he tenido en la muestra hacia la población, ¿de acuerdo? Y luego, ¿cómo podríamos nosotros tener esta estadística inferencial aplicada en un caso? Bueno, pues no sé si alguno de vosotros cuando habéis querido ir a algún emplazamiento o algún lugar de Google Maps, pues Google Maps nos da una opción que te dice en el momento en el que tú estás o en el momento que vas a querer ir a un centro comercial o a cualquier otro sitio, te dice, oye, mira, pues no está muy lleno con respecto a lo habitual. Pues esto es precisamente una estadística inferencial, ¿de acuerdo? Es decir, está haciendo una inferencia, está tratando de predecir lo que va a ocurrir en un momento dado. Entonces, esto es lo que se conoce como una estadística inferencial o predictiva, también se le suele conocer, ¿no? E incluso, como os decía, aparte de estos dos tipos de estadística,
descriptiva, predictiva. También hay algún otro tipo, ¿no? Que es como, bueno, pues la estadística prescriptiva, pero en este caso no nos influye, ¿vale? Pero bueno, la estadística prescriptiva lo que vendría a decirnos es, una vez que tú has hecho una estadística descriptiva e incluso predictiva de lo que va a ocurrir, la estadística prescriptiva nos llegaría a decir cuáles son las mejores acciones para tomar en un determinado momento, e incluso nos diría las acciones de negocio que deberíamos de realizar o de ejecutar. ¿De acuerdo? Entonces, habitualmente se suele enfrentar un poco a la estadística y al Machine Learning, ¿no? Y hay gente que no ve, bueno, que dice, yo quiero Machine Learning, no tengo por qué conocer estadística. Bueno, pues una cosa tiene que ver, vamos, completamente con la otra, ¿no? Es muy importante que tengamos en cuenta todo esto y que sepamos que el Machine Learning está basado en la estadística. Os lo voy a mostrar con un ejemplo, ¿no? En este caso os voy a mostrar el ejemplo del carro de la compra. En este caso lo que tenemos es un conjunto de datos con todas las compras que se han realizado en un determinado supermercado, ¿no? En este caso en Walmart. El primer consumidor compró pañales, cerveza, jamón serrano, potitos y toallitas. El segundo, lo que estoy viendo en pantalla, cerveza, patatas, ginebra, hielos y tónica. El tercero, pan, cerveza, pañales, papel higiénico y así sucesivamente para cada uno de los consumidores, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué información está aportándonos este conjunto de datos? Bueno, pues podemos perfectamente comparar, ¿no?, cuáles han sido los consumos o cuáles han sido las compras de cerveza o de otro determinado producto en enero para cada una de las áreas que nosotros lo tenemos, ¿no? En este caso tenemos 3 áreas, como es Madison, Chicago y Ames, y podemos ver que hay en determinados casos donde, pues bueno, se está comprando más o se está comprando menos. Esto sería una estadística descriptiva, ¿no? Esta es la información que nos está aportando. Pero nosotros tenemos unos datos que están recopilados de los diferentes carritos de la compra, ¿no? Nosotros tenemos la compra completa para cada uno de los carros de la compra que nosotros teníamos, ¿no? Entonces, existe en estadística lo que se conoce como reglas de asociación. Entonces, gracias al Machine Learning, y esto es un caso muy, muy común, podemos hacer una relación, una regla de asociación en el que digamos, oye, todos aquellos que compran pañales también compran cerveza. Lo estamos viendo, por ejemplo, tanto en el primer carrito como en el tercero. Todos aquellos que han comprado cerveza también han comprado pañales. Entonces, gracias a esa regla de asociación, podemos realizar determinadas acciones comerciales en nuestro supermercado, como ofertas, como poder conocer mejor a nuestro perfil de clientes o poder hacer determinadas acciones de marketing, como podría ser upselling o cross-selling. Cross-selling es la compra de productos a la vez y upselling es subir un poco de categoría al producto que está comprando, ¿no? Pero bueno, esto es un ejemplo que os quería mostrar de lo que puede ofrecer la estadística con respecto a lo que puede ofrecer el Machine Learning, que también está basado en estadística, ¿no? Entonces, la estadística nos podía ofrecer una información descriptiva y, sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista de Machine Learning con las reglas de asociación, pues podemos obtener muchísima más información al respecto. ¿De acuerdo? Bien. ¿Tenéis alguna duda antes de que bueno, finalicemos, digamos, la masterclass de hoy con los puntos clave? ¿O queréis comentar algo del ejemplo que os he mostrado de reglas de asociación? Dime, Sergio. Sí, Víctor. Me ha quedado una duda. El tema de las reglas de asociación, ¿vale? Sí. ¿Dónde entrarían realmente dentro de la estadística? No, entran dentro del Machine Learning. Dentro del Machine Learning, ¿no? Sí. Vale. O sea, la estadística descriptiva lo que realmente te puede ofrecer es una información descriptiva. Es decir, te puede estar diciendo, oye, para cada uno de los diferentes supermercados que tú tienes o los diferentes, dentro de Walmart al final es una cadena, ¿no? Pues oye, dentro de los diferentes supermercados que tú tienes en cada una de las áreas que estamos aquí, viendo de Madison, Chicago o Ames, pues estos son tus consumos o tus ventas, mejor dicho, en cerveza, en cualquier otro producto, ¿sí? Sin embargo, si nosotros eso lo analizamos desde el punto de vista del Machine Learning,
gracias a las reglas de asociación, lo que podemos ver es que la mayoría de nuestros clientes, o con una alta probabilidad, aquellos que compran pañales pueden comprar cerveza. Que a ver, no tiene, no lo sé, podríamos llegar a pensar de decir, oye, pues tiene sentido o no tiene sentido. Vale, pero imaginaros el segundo, ¿vale? No quería yo poner un ejemplo tan controvertido, pero cerveza, patatas, ginebra, hielos y tónica, pues al final con eso, aunque parezca una tontada, pero el trío último de ginebra, hielos y tónica es clásico. O sea, esa persona se va a preparar gin tonic sí o sí, casi, ¿no? Podríamos decir. Oye, pues igual te puede interesar poner ciertas ofertas, ¿no? O si tú tienes pocas ventas de la tónica de tu propia marca en el supermercado, oye, pues igual trata de hacer una oferta con estos tres, si vemos que hay una regla de asociación, pues para poder verlo. O el tema de poder vender un poco el pica-pica, ¿no? El tema de que al final se ha cogido también unas patatas o cualquier otro fruto seco o cosas de este tipo. Os parecerá una tontada, pero esto se aplica muchísimo. O sea, yo he hecho varios proyectos de este tipo para supermercados en España y da muy buenos resultados. El tema de las reglas de asociación dentro, ¿dónde lo ubicaríamos dentro del Machine Learning? ¿Dentro de qué área o qué parte del Machine Learning? ¿Te refieres a si sería clasificación o sería regresión? Sí, o qué técnica, o qué, dentro de Machine Learning, ¿dónde se ubicaría la regla de asociación? ¿En un resultado? Es una categoría completamente aparte, es muy curioso, pero las reglas de asociación como tal es un algoritmo de Machine Learning que está completamente aparte, porque si te das cuenta, los datos serían como semi-estructurados. Tienen una estructura, pero no es una estructura de tipo tabla, en la que tengamos variables y observaciones. Okay. ¿Sí? Porque al final cada uno de los consumidores, su carrito de la compra puede ser más grande o más pequeño. Ok, perfecto. ¿Vale? Nada, hombre, a ti, Sergio. Bueno, pues si no tenéis... sí, mira, perdonad. Pedro Piñero nos comenta, ¿se podría deducir hasta el estado civil del comprador? Sí, por ahí van también los tiros. E incluso si estas reglas de asociación ya lo enlazásemos con las famosas tarjetitas de fidelización de muchos supermercados, que ahí es donde realmente tú puedes conocer al comprador, puedes hacer reglas de asociación para cada uno de los perfiles de tu supermercado, ¿de acuerdo? Puedes incluso diferenciar por rangos de edad, por sexo, o si tiene hijos, si no tiene, ¿de acuerdo? Entonces eso puede ayudar mucho. Y para aquellos que no lo tienes, pues podríamos incluso predecir cuál sería su estado, ¿no? De, como tú dices, estado civil o sexo o absolutamente... bueno, podríamos casi decir cuál es el perfil del comprador, ¿no? O compradora. Bueno, pues si os parece, vamos a terminar con estos puntos clave de esta primera sesión del módulo 1 del curso de Conviértete en Data Scientist, que es con lo que nos tenemos que quedar en el día de hoy, resumiéndolo un poquito, ¿no? Bueno, pues hemos dicho que la ciencia de datos combina múltiples campos, como sería la estadística, los métodos científicos, la inteligencia artificial y el análisis de los datos, ¿no? Para al final extraer el valor de los datos, extraer ese conocimiento. Recordad simplemente una cosilla. Al final, con lo que es la ciencia de datos, vamos a pasar de unas decisiones basadas únicamente en objetivas, es decir, en unas pequeñas intuiciones que nosotros podríamos tener, o en unos datos, subjetivos, he dicho objetivos, olvidadlo, en unos datos unas decisiones completamente subjetivas basadas en intuiciones, vamos a pasar de eso a unas decisiones completamente objetivas, decisiones basadas en datos. En inglés es lo que se conoce como Data-Driven Decisions, decisiones basadas en datos. Pero gracias a la ciencia de datos es lo que vamos a conseguir, ¿de acuerdo? De ahí que soy tan insistente con el tema de la extracción del valor de los datos, la extracción del conocimiento de los datos. Vale, otro de los conceptos que hemos visto es el Big Data. Ya hemos visto que surge como una necesidad de manejar esa gran cantidad de volúmenes de datos con técnicas pues, no tradicionales y que pues, ha habido un gran crecimiento exponencial del Big Data debido a diversas situaciones que hemos estado explicando en la sesión de hoy, ¿no?
Además de esto, bueno, pues los dos conceptos de inteligencia artificial y de machine learning se han presentado como herramientas, ¿no?, que permiten obtener patrones en conjuntos de datos y que nos permite poder detectar cierta información dentro de los conjuntos de datos e incluso predecir qué es lo que va a ocurrir más adelante. Y bueno, pues no olvidarnos que la estadística es una rama dentro de las matemáticas en la que se han basado los modelos iterativos de Machine Learning pues para ir un paso muchísimo más lejos en la extracción de valor o de conocimiento en los datos, ¿de acuerdo? Esto es un poco lo que quería que os quedaseis hoy con estos puntos clave. Y nada, pues lo último ya despedirme, comentaros que ha sido un placer estar en esta primera sesión con vosotros. Recordaros que bueno, pues tanto Joaquín como yo estamos en el aula virtual para que nos comentéis las dudas que tenéis. En este caso, mi compañero Joaquín pues está mucho más al día en el aula virtual como tutor y dinamizador de la misma. Y que, bueno, pues nada, encantado de haber estado en esta primera sesión con vosotros. Nos vemos en la próxima sesión, que si no me equivoco es el jueves de esta semana. Y nada, animaros a que le deis caña al curso y aprovechéis esta oportunidad, ya que bueno, pues no todo el mundo puede disponer de ella. Como ya sabéis, pues hay gente que se ha quedado incluso en lista de espera, como suele ocurrir en otras sesiones anteriores. Y lo dicho, daros las gracias por atender en la sesión y animaros a que cualquier duda que tengáis tanto en esta como en las próximas sesiones, tanto por el chat como por el micrófono, podéis abrirlo y preguntarme siempre. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias y hasta el jueves. Venga, chao. Muchas gracias, Víctor. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego, Belén. Venga, hasta luego, chicos. Gracias, hasta luego. A vosotros. Hasta luego.